al 85%. ¿En qué escenario de demanda tenemos que hacer los cortocircuitos? Demanda máxima. ¿Qué tipos de cortocircuitos? Todos, ¿verdad? Y escoger el de mayor intensidad. Y queda algo adicional, impedancia de falla. Y la falla franca. Tiene que ser una falla franca, ¿verdad? Es decir, que tenga una impedancia igual a cero. Entonces, listo, fallas francas. Ahora vamos a ver los criterios del ajuste de la característica temporizada. Entonces, lo mismo que hicimos la semana anterior, vamos a hacerlo ahora, pero para la temporizada. Vamos a definir aquí criterios. No les voy a escribir porque no sé si es que se vaya a quedar en la pantalla cuando vaya a estar dibujando, no sé si se vaya a ver en la grabación. Entonces, lo voy a hacer a través de este Excel, ¿ok? Entonces, aquí les voy a poner los criterios. Voy a escribir los criterios para que todos podamos seguir, ¿ok? El primer criterio que vamos a definir es, de igual manera, podríamos decir un alcance, ¿ok? Pongamos el alcance. El primer criterio va a ser el alcance. Entonces, aquí voy a dividir en dos secciones. Criterio para la corriente de TAP, para la corriente de pick-up, y criterios para el dial, ¿ok? No se ajustan de la misma manera. Entonces aquí voy a poner criterios para la corriente de pick-up y criterios para el, voy a poner más abajo para el dial, ¿ok? Para el dial. Si no hace falta voy creando filas acá. Entonces, el alcance. ¿Cómo definimos el alcance de la corriente de pick-up de la característica 51 temporizada? Nosotros tenemos este sistema, lo voy a activar en este momento, ¿ok? Dice sí. ¿Cómo definimos la corriente de pick-up para la característica temporizada? ¿Cómo creen? ¿Cuál sería el alcance? ¿O dónde tengo que hacer el cortocircuito? Para la instantánea, ¿qué es lo que hacíamos? Del 85%, ¿verdad? Aquí y aquí. Y ahora para la temporizada, El 85 al otro lado. del 85 al otro lado, El 15 restante. el 15% restante, ¿verdad? Entonces, para el ajuste de las características temporizadas, siempre se ajusta desde el último relé. ¿Sí? En este caso vamos a empezar con el relé que está ubicado en la red de distribución 2. Entonces, a ver, nosotros estamos protegiendo esta línea hasta el 85% de manera instantánea. Y del 86 al 100%, ¿cómo debemos proteger? De manera temporizada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tengo que hacer el cortocircuito en este caso? En el 86%. ¿Y quién protege del 87 al 100? La instantánea. ¿Cómo? La temporizada. En el 100. Entonces, ¿dónde hago el cortocircuito? 100%. Al 100%, ¿verdad? Al 100% tengo corriente más pequeña o más grande. Más pequeña. ¿Sí, todos de acuerdo? Mientras más me voy alejando de la cabecera, la corriente va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, para este caso, para el ajuste de la temporizada, pongámosle del relé, ¿cómo le poníamos con ustedes? ¿Desde el relé de cabecera o del relé de cabecera? Relé final y de cabecera. Final. Relé final, ¿ok? O con otros compañeros creo que le veíamos como relé 2. Relé final o relé 2. ¿Qué sería el que está en este punto de aquí? Entonces voy a establecerlo como el alcance al 100%, de la red de distribución. ¿Ok? Ese sería el alcance, 100% de la red de distribución. El segundo criterio, ¿qué creen que tengamos que ver también? Ya tenemos definido el alcance. Ahora, el escenario de demanda. ¿En qué escenario de demanda? ¿Máxima o mínima? Ya. Con el 50 era rapidez y selectividad, y con el 51 es sensibilidad, ¿verdad? O sensitividad.
Entonces yo soy más sensible a las corrientes más grandes o más pequeñas. Más pequeño. Más pequeñas, ¿verdad? En el escenario de demanda mínima, ¿sí? El escenario de demanda mínima. Y aquí voy a calcular las corrientes de cortocircuito mínimas. Cuando ustedes hacen un cortocircuito, aquí les aparece calcular las máximas corrientes de falla o las mínimas corrientes. Entonces le van a calcular las mínimas corrientes. Y eso es lo que yo le estoy poniendo aquí, las corrientes de cortocircuito mínimas, ¿ok? Listo, ya está definido el escenario de demanda. Demanda mínima. ¿Qué más? 3. Sí. Tipo de cortocircuito. ¿Qué tipo de cortocircuito? ¿Qué tipo de cortocircuito? ¿Qué tipo de cortocircuito hay? ¿Todos? Para ajustes de la corriente pickup 51 se toma el histórico de fallas, ¿sí? No se hacen todos, se toma el histórico de fallas. Histórico de fallas. ¿Quién creen que tenga el histórico de fallas? Las empresas. La empresa eléctrica distribuidora, ¿verdad? Entonces ellos en sus alimentadores primarios tendrán el histórico de fallas de ese alimentador. Entonces ellos pueden decir el cortocircuito que más se produjo en ese alimentador fue el trifásico, bifásico, monofásico. En este caso, nosotros tenemos el secundario de este transformador en delta. ¿Qué tipo de cortos nomás podemos tener? Trifásico y bifásico, ¿ok? ¿Cuál creen que tenga mayor probabilidad de ocurrencia? ¿El trifásico o el bifásico? El bifásico, ¿verdad? El trifásico es el de menor probabilidad de ocurrencia. Entonces vamos a decir que la empresa eléctrica nos proporcionó el histórico de fallas y el que más más probabilidad de ocurrencia tuvo es el bifásico, ¿ok? Pero este bifásico se determinó del histórico de fallas. No sé si ponerlos más bien acá, y los voy a poner. Bifásico de acuerdo al histórico, ¿sí? Entonces, la empresa eléctrica les va a dar el histórico de fallas, el tipo de cortocircuito y qué creen adicionales, el valor de la impedancia de falla, ¿verdad? Ellos tienen todos sus registros, entonces les van a dar. Aquí les voy a poner 4. Z de falla. Entonces, ellos les van a dar el histórico de fallas con el valor de la impedancia de falla. El valor de la impedancia de falla, si yo quiero las corrientes más pequeñas, ¿creen que sea igual a 0 o diferente de 0? Diferente. Tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Z de falla, pongámosle diferente de 0. No puede ser 0, porque si es que 0 es una falla franca y la corriente aumenta, ¿sí? La corriente aumenta. Entonces, estas son fallas con impedancia de falla. Y aquí podemos nosotros considerar lo siguiente: si esta impedancia de falla tiene de 1 a 3 ohmios, voy a decir que estoy considerando solo arco eléctrico. ¿Sí? Arco eléctrico. Mientras que si yo considero de 3 a 5 ohmios, estoy tomando en cuenta ya impedancias de falla, ¿sí? O resistencias y reactancias de falla. Resistencias y reactancias de falla. De 1 a 3 ohmios solo considero el arco eléctrico. Pero si yo considero ya impedancias de 3 a 5 ohmios, ya estoy considerando resistencias y reactancias de falla. Las resistencias de falla, ¿cuáles son? Yo que sé, un árbol que topó una línea, que topó las dos líneas en este caso porque es una falla bifásica, o reactancias de falla, una varilla de construcción topó dos fases y hizo un cortocircuito bifásico, ¿verdad? Entonces, los valores de impedancias de falla en sistemas de distribución en alimentadores primarios se encuentran alrededor de los 2, 3, 4, 5 ohmios, ¿okay? Son valores típicos en alimentadores primarios. Mayor a 5 ohmios o ya impedancias de 20 ohmios, ahí ya tienen que utilizar esquemas de alta impedancia, que es fuera de lo que ustedes van a ver en este curso, ¿okay? Entonces, de 1 a 5 ohmios está bien. ¿Qué más? ¿Qué vimos aquí? El alcance, el escenario de demanda, tipo de cortocircuito y la impedancia de falla, ¿ok? Creo que no nos falta nada más. Alcance, demanda mínima, tipo de cortocircuito y la impedancia diferente de cero. Ahora, estos son los criterios únicamente para ajustar ¿qué cosa? Para ajustar este valorcito de aquí, de current set.
Entonces, haciendo todo este procedimiento, estos criterios, ustedes van a encontrar aquí la corriente de pick-up de la característica 51. Pero hay un criterio adicional que no es igual que la característica 50. Aquí nosotros vamos a revisar una relación, ¿sí? Una relación. ¿Una relación de qué variables? Una relación entre la corriente de demanda, perdón, entre la corriente de pick-up, la corriente de cortocircuito mínimo, pongámosle, versus la corriente de demanda máxima, ¿ok? La corriente de cortocircuito mínimo, demanda mínima, sí, sobre la corriente de demanda máxima. Nosotros vamos a cumplir esta relación. Entonces, adicional a esto, yo tengo que tener como quinto punto el valor de la corriente en demanda máxima, ¿ok? El valor de la corriente en demanda máxima. Entonces, este va a ser un dato que yo necesito obtener aquí un dato. Listo. Entonces la corriente de cortocircuito, aquí lo voy a poner en demanda mínima versus la corriente de demanda máxima. Ojo que lo uno es la corriente de cortocircuito y la otra es la corriente de flujo de potencia en demanda máxima, ¿ok? ¿Y por qué creen ustedes que se tiene que cumplir esta relación? ¿Por qué creen que tengo que buscar una relación entre las dos corrientes? La una de falla y la otra de flujo de potencia. Bien. ¿Qué pasaría si es que yo aumento mucho esta impedancia de falla? ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente va a disminuir y va a llegar en un punto que puede llegar a ser igual a una corriente de flujo de potencia, ¿verdad? ¿Y qué pasaría ahí? Voy en el escenario de demanda máxima y se va a abrir el interruptor, ¿verdad? Entonces yo no quiero llegar a eso. En esta relación nosotros vamos a encontrar que esta corriente de cortocircuito en demanda mínima tiene que ser de 1.5 a 2 veces la corriente de demanda máxima, ¿ok? Pues aquí le voy a poner. La corriente de cortocircuito en demanda mínima tiene que ser de 1.5 a 2 veces mayor a la corriente de demanda máxima, ¿ok? Esta relación yo tengo que cumplir. Listo. Y con eso, una vez que hagan ustedes todo esto, van a tener aquí la corriente de cortocircuito mínima que van a ajustarle aquí. Current setting y por acá también el current setting, ¿ok? Ese es el valor para el cual estamos haciendo todos estos criterios que les estoy comentando, es para únicamente obtener este valor de aquí. Después tenemos otros criterios para el dial, ¿ok? Después tenemos otros criterios para el dial, que les voy a poner más acá abajo, ¿sí? Entonces les voy a poner criterios para el dial. Estos son los criterios para la corriente eficaz, estos son los criterios para el dial. ¿El dial cómo se ajusta? El dial se ajusta en el escenario de demanda máxima, ¿sí? El dial se ajusta en el escenario de demanda máxima. ¿Qué tipos de cortocircuitos tengo que escoger? Las corrientes de cortocircuito máximas, ¿sí? Las corrientes de cortocircuito máximas. ¿Qué tipo de cortocircuito voy a realizar? Un trifásico, ¿ok? Un trifásico porque en un sistema de distribución es el de mayor intensidad, ¿sí? Trifásico, y aquí les voy a poner sin Z de falla, o con una Z de falla igual a 0. Listo, ya tengo el escenario de demanda, qué tipo de corrientes de cortocircuito debo obtener, qué tipo de cortocircuito debo realizar, y me falta algo más. Escenario de demanda, tipos de cortocircuito, impedancia de falla, ¿y qué más me falta? ¿Dónde hago el cortocircuito? ¿Verdad? El alcance. El alcance es donde hago el cortocircuito. ¿Dónde hago el cortocircuito? Donde la protección pasa de ser principal. Una protección principal pasa de ser una protección principal a ser un respaldo. Entonces, el cortocircuito lo tengo que realizar donde la protección pasa de ser una protección principal a ser un respaldo, ¿sí? Entonces, estos son los criterios para el dial.
haciendo esto ustedes van a determinar qué valor poner aquí, ¿verdad? En el time diario. Y bueno, el primero lo vamos a hacer conmigo para que quede claro, pero con la otra protección ya la van a ir haciendo ustedes, ¿ok? Para que quede más entendido. Y el tipo de curva se ajusta de tal manera de, obviamente ustedes en la parte de acá abajo y en la parte de acá arriba van a tener otras curvas, ¿verdad? En la parte de acá abajo van a tener las curvas tipo K, tipo Slow Fast, tipo T, ¿sí? De fusibles, de transformadores, van a tener aquí un sinnúmero de curvas, ¿verdad? Y en la parte de acá arriba ustedes van a tener las protecciones de quién? Del transformador. Entonces el objetivo es que todas esas curvas se encuentren coordinadas y ajustadas. Entonces nosotros buscaremos un tipo de curva con el objetivo de que no se me traslapen las curvas de fusibles con las curvas de transformadores y viceversa, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos viendo. Empecemos con el primero para darles una idea de cómo se cumplen o cómo se toman en cuenta estos criterios, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el ajuste de la característica instantánea del relé que está aguas abajo, ¿verdad? Que sería de este de aquí. Y sería la curva roja, ¿verdad? La curva roja. Pues vamos a empezar. ¿En qué escenario de demanda tengo que ubicarme? Demanda mínima. Pero antes de ir al escenario de demanda mínima, yo tengo que llenar ¿qué cosa? Este valorcito de la corriente del flujo de potencia en demanda máxima. Entonces aquí voy a correr un flujo de potencia y voy a determinar cuál es la corriente en demanda máxima. ¿Dónde dice 5.2? 5.2 les dice P, 1.5Q. ¿Cuál es la corriente? 509 amperios. ¿Sí? 509 amperios. Y aquí le voy a poner 509 amperios. Esta es la corriente del flujo de potencia en demanda máxima. Este valor es importantísimo. Lo voy a señalar con rojo. 509 amperios. Ahora, ¿dónde tengo que hacer? Bueno, ya ese es el único dato que lo tomo aquí. Ahora voy al escenario de demanda mínima y lo activo. ¿Dónde hago el cortocircuito? Al 100% de la... En este caso lo tengo que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, veamos. Calcular cortocircuito IEC 6099. ¿Qué tipo de falla decíamos que íbamos a hacer? Bifásica. ¿Y qué tipo de corrientes íbamos a calcular? Las mínimas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de resistencias o reactancias de falla? Bueno, aquí no tenemos los datos, sin embargo, ya cuando ustedes pidan el histórico de falla les van a tener que dar estos datos, ¿verdad? Pero aquí como no tenemos, vamos a empezar por el valor más grande, ¿sí? Que sería, ¿qué pasaría si la resistencia y la reactancia tienen un valor de 5 ohms? Y vamos a calcular la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente de cortocircuito que mide mi ITC? Aquí está, 750 amperios, ¿verdad? Y voy a ir llenando. A ver, esto lo voy a hacer un poquito más grande. Histórico de fallas, aquí le iba a poner más bien esto, pongámosle aquí, para aquí ir poniendo los valores, ¿ya? Entonces, tipo de falla, demanda mínima, la corriente ¿Cómo hiciste cortocircuito en para demanda. ¿Qué valor tenemos por acá? 750 amperios, ¿verdad? 750 amperios. 750 amperios. Y vamos a calcular la relación, por favor, aquí. ¿A qué será igual la relación? Yo les decía, la corriente de cortocircuito en demanda mínima, que sería esta de acá, dividido para la corriente de demanda máxima, ¿verdad? ¿Y cuánto me da? 1.47, ¿sí? 1.47 veces. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos por debajo. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar? A 1.5. Subir la corriente en demanda mínima. ¿Y cómo la subo? Reduciendo la impedancia. Reduciendo la impedancia de falla. Algo que quiero que ustedes observen acá es lo siguiente. Esto me parece 700.
aquí está. Aquí tengo bien. Esta es la corriente del flujo de potencia en demanda máxima, ¿verdad? 750 amperios. Y lo que yo voy a ajustar es este valor de la corriente de aquí, la corriente de pica. Aquí se va a formar una asíntota vertical. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tener? 1.5 a 2 veces la distancia desde aquí hasta acá. Ese es el margen que ustedes están teniendo para evitar que operen estas protecciones en el escenario de demanda mínima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando, que la línea entre esta corriente de acá y esta asíntota vertical que se va a formar aquí sea de 1.5 a 2 veces. Así voy a graficar para que se vea mejor. Entonces, la distancia entre esto y esto de 1.5 a 2 veces. Porque acá no se ve, pero de 1.5 a 2 veces, ¿verdad? ¿Qué sería de preferencia? ¿Estar más cerca al 1.5 o estar más cerca al 2? 1.5, ¿qué implicaría? ¿Que esta distancia es más pequeña o más grande? Más pequeño. Más pequeña. ¿Y el 2? Más grande. Ya, entonces, ¿qué será mejor? Como es de respaldo, debería ser más grande. Más grande. ¿Qué pasaría si yo le ajusto con una relación de 1.5? ¿Qué pasaría de aquí a unos 6 meses a un año? La corriente en ese alimentador va a subir, ¿verdad? Y esta es la desventaja que tienen estos relés de sobrecorriente, que se ajustan por corriente y la corriente siempre es creciente en los alimentadores primarios. Entonces, si ustedes le ajustan con 1.5, en unos 6 meses a un año van a tener que estar revisando esas protecciones. ¿Qué pasa si ustedes le ajustan con 2? Ustedes van a revisar ese ajuste de las protecciones de un año y medio a 2 años. Entonces, solo es eso, ¿sí? Entonces, está bien si ustedes le ajustan con una relación de 1.5 o está bien si ustedes le ajustan con una relación de 2 veces. Pero lo que es importante es que ustedes conozcan a qué hace referencia ese 1.5 a 2 veces, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle acá. Nosotros tenemos una relación de 1.47, ¿ok? Entonces, ustedes me decían que tengo que aumentar esta relación a 1.5 como mínimo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacíamos? Tiene que bajar eso. Bajémosle a 4 y veamos qué pasa. Ejecutar. ¿Cuál es la corriente que me da? 902. ¿A todos les aparece este 902? Les aparecen otros valores. 900. Sí, pongan los que a ustedes les aparecen para que no les dé error después. Aquí le voy a poner 902. Y con 902 me da 1.77. ¿Ok? Entonces voy a utilizar ese valor. Entonces aquí voy a poner que ocupé una resistencia de falla y una reactancia de falla de 4 ohms. 4 ohms. Entonces, obligados, sí o sí, para el ajuste de la 51 tienen que hacerlo con impedancia de falla. ¿Ok? Obligatoriamente. No pueden ajustarle sin impedancia de falla a la corriente pick-up 51. 1.77. Entonces, ok. Ya tenemos el valor dentro de este margen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tipo básico, resistencia, ok. Esta de aquí va a ser ahora mi corriente de pick-up. Y en Power Factory, ¿cómo se llama? El current C. Entonces, en Power Factory se llama el current C. Entonces, ahora yo vengo para acá, voy a mi time over current plot y vengo para mi curva. Aquí me dice current set, ¿ok? Current set, pero me piden por unidad. Entonces ya aprendimos cómo transformar esto por unidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La relación del TC a cuánto era? De 1000 a 5, ¿verdad? Estos serían amperios primarios que ustedes ya tienen y estos serían amperios secundarios. Entonces, si yo quiero este current setting por unidad, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a poner current setting por unidad. Bueno, esto va a ser igual a qué cosa? A este valor dividido para 1000 amperios, ¿verdad? Entonces este sería en por unidad. Y si yo quiero ahora en amperios secundarios, ¿qué es lo que tengo que hacer?
esto de aquí multiplicarle por 5. 5 amperios secundarios, que tendría 4.51. Entonces yo voy a poner estos valores, mira. 0.902, 0.902, y aquí me tiene que aparecer, bueno, como les decía al inmediato, en este caso se me cortó ese decimal, sería 0.9, 900 amperios primarios y 4.5 amperios secundarios. 900 amperios primarios y 4.5 amperios secundarios. Siempre verifiquen que esto les dé lo que ustedes están calculando en el Excel. Si es que no les da, su bloque de medición del relé está mal. ¿Listo? Y le damos un OK. Y si es que yo ahora corro el flujo de potencia, ¿qué es lo que tengo? Que esta distancia, ¿qué margen me representa? Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto? ¿Cuál es este margen que tengo aquí? Aquí acá. 1.70. Mira, aquí yo tengo 509 amperios y aquí yo tengo 900 amperios. 900 para 509 es 1.7 la relación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. ¿Está claro esta parte de aquí? Por acá, ¿cómo le calculo ese valor? ¿Cuál valor? Solo le saco un flujo, ¿no es cierto? Sí, en demanda máxima le corre el flujo para que ustedes revisen esta relación de aquí. Compañero, ¿está claro? Sí. Pregunten ahora. Esta relación solo se ve en demanda máxima, ¿cierto? Es que la relación es la corriente en demanda máxima versus la corriente de cortocircuito en demanda mínima. ¿Sí? Por acá, compañero. Sí. ¿Cómo hiciste para acercarse? Sí, ese es escenario de demanda máxima. Tienes que poner Es que, no, estas corrientes es de demanda máxima. Todo esto con demanda máxima. No, ahorita solo para ver la relación de corriente de demanda máxima sobre corriente. El activo de demanda máxima. Y le corres un flujo. Ajá. Ahí está. Y ahí las escalas. Listo. estos dos. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Por acá? ¿No? Ahí está claro. ¿Ya? 500. Pues verán que la próxima semana ustedes van a tener que hacer esto. Listo. Entonces ya determinamos la corriente de pica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Tiempo de dial. Dial. ¿Sí? ¿Qué valor le ponemos acá? Entonces vamos nuevamente a los criterios. Tengo que irme al escenario de demanda máxima. Y ya tengo activado el escenario de demanda máxima. Entonces, ¿dónde tengo que hacer el cortocircuito? Donde la protección pasa de ser principal a ser un respaldo, ¿verdad? ¿Dónde pasa de ser esta protección principal a respaldo? ¿En qué punto? El 85. En el 85 es protección instantánea, ¿verdad? Y del 85 en adelante es temporizado, ¿ok? De hecho pasaría a ser una protección principal a respaldo, porque aquí sería principal instantánea, principal temporizada, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a hacer al 86%, ¿sí? Al 86%, porque pasa de ser instantánea a ser una protección temporizada. Pues mira, calcular cortocircuito trifásico, máximas corrientes de cortocircuito, y aquí tenemos que utilizar una impedancia de falla igual a 0 ohms, ¿ok? ¿A qué porcentaje de la línea? Al 86. Como ustedes le hicimos al 85, ¿verdad? Instantáneo, entonces al 86%. Si le hacen al 80, hagan al 81%. No se vayan a decir solo es del 86, ¿no? Sería un 1% después. Y aquí le ejecutamos. Y mira dónde va a aparecer el tiempo de operación. Mira, justo aquí, desde donde pasó de ser instantáneo a ser temporizado. ¿Y qué tiempo creen que tiene que aparecer aquí? El tiempo del día. ¿Pero qué tiempo tiene que aparecer? Si no opera la instantánea, ¿después de cuántos milisegundos tiene que operar a ver, si no opera la instantánea, ¿después de cuántos milisegundos tiene que operar la temporizada? 100 milisegundos. Después de cuántos? Vamos a decir que por aquí está más o menos. Acá. Aquí más o menos, en esta escala de aquí,
más o menos en cuánto le ponen este de aquí. Mira, aquí es instantánea y aquí es temporizada. Más o menos en qué tiempo le ponen esto. 1, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 04, 05 más o menos estaría por aquí, ¿verdad? Aquí está 01. Bueno, aquí le han puesto en 200 milisegundos de instantánea, pero no está bien. Entonces, la diferencia entre este punto y este punto, ¿de cuánto es? 1, 2, 3 raíces. ¿Cuántos milisegundos son? 300. 300 milisegundos. Si no opera la instantánea, la temporizada tiene que operar 300 milisegundos después. ¿Sí? 300 milisegundos después. Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer aquí? Aquí nuestra protección temporizada está operando 1.21 segundos después. ¿Cómo hacemos para que nos den los 300 milisegundos? ¿Qué hacemos? Bajar el tiempo de dial. Mira, si yo le bajo el dial, aquí no está automático, pero esto empieza a bajar. Ustedes le empiezan a bajar. Aquí tenemos 0.1. Está por acá, tiene que llegar. Aquí no lo vemos. Está muy bajo. Tal vez por ahí. ¿Cuánto tengo de delta T aquí? De diferencia de tiempo entre instantáneo y temporizado. Ojo que la instantánea esté en 100 milisegundos. Sería 100 más unos 300. ¿En cuánto más o menos debería estar? 400 milisegundos, ¿verdad? Esto sigue estando alto. Unos 2 minutos. Ahí. 436, ¿verdad? 436. Entonces, ustedes van a ir modificando el dial. A mí cuando esto me dieron en la materia, yo no entendía. Cuando el profesor me decía tienes que ir moviendo el dial, porque obviamente eso no lo van a ver en Power Factory, sino que ustedes les van a dar una tabla y ustedes van a tener que ir moviendo en la tabla que les va a dar el doctor. Pues yo no entendía cuando me decía tienen que ir moviendo el dial. Ir moviendo el dial es subiendo la curva o bajándole la curva. Para obtener qué tiempo? 300 milisegundos de diferencia con la instantánea. Entonces, aquí me aparece 436. Sin embargo, al bajar el dial, estoy observando aquí que estas dos curvas están traslapando. La instantánea con la temporizada. ¿Qué me indica esto? Que el tipo de curva no está bien. ¿Sí? El tipo de curva que estoy utilizando no está bien. Entonces, antes de seguir voy a cambiar el tipo de curva. Entonces, una curva clase B no está bien. Vamos a ver qué pasa con la clase A. Entonces, esta parece que está mejor. Pero voy a correr el cortocircuito ahora. Tengo 656. Y tengo que bajar aún más del día. Ahí bajo mucho. 638. Por ahí no estaría más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de aquí para acá hay 300 milisegundos. Con control F2 se puede correr el cortocircuito más fácil. ¿Qué pasa? ¿Dónde está haciendo el corte? ¿Cuánto le puso el dial? Yo no sé por qué se me desapareció la otra curva. No sé por qué se me desapareció la otra curva. Ya se ajusta siempre a los 0.11. máximos corrientes.
traslapando un poco esto de aquí. O sea, este es el tiempo que demora. Este actúa a los tantos segundos y este actúa de. O sea, Este actúa primero y después este. las dos primeros son 2,894 y 0,398. 400, 300, o sea, debe estar entre unos 250 a unos 300 milisegundos, ¿verdad? Mejor si está alrededor de los 300 milisegundos. Y de esta manera le guardamos el ajuste del dial. Time dial 0.11 y ese va a ser nuestro valor. Aquí le voy a poner dial. Es 0.11, ¿sí? No tiene unidades, y para dimensionar 0.11. 0.11. ¿Qué más ajustamos? El tipo de curva. Entonces, ponemos acá abajo el tipo de curva. ¿Qué tipo de curva utilizamos? IS clase A. ¿Okay? IS clase. Estaba así. Clase. Listo. Entonces ya tengo definido la corriente de pickup, que sería de aquí, voy a ponerles un amarillo. Corriente de pickup, el dial y el tipo de curva. Y esos eran los tres ajustes que yo les pedí en algún coloquio, ¿verdad? ¿Cuáles son los ajustes? La corriente de pickup, el dial y el tipo de curva. Entonces, esos ajustes, ¿cómo los tienen que poner? Ahora ya quitémosle el split para tenerlos en curva, en una sola curva. Y lo que ustedes van a poner adicional a esto va a ser ¿cómo se pone? Un shortito, label, creo que es add curve label, y le vamos a poner así como texto. Repito nuevamente, clic derecho, add curve label, texto, y le vamos a poner así. Entonces, aquí le vamos a poner, cuando ustedes siempre presenten estudios de protecciones, van a tener que presentar los ajustes. Entonces aquí le voy a poner la corriente de TAP 50, siempre por unidad. La corriente de TAP 51. Listo. Aquí vamos a poner el dial y aquí voy a poner el tipo de curva. Y aquí van a tener que llenar ya con los valores que ustedes tienen en su curva. ¿Sí? Entonces, la corriente de TAP 50, ¿cuánto era? 5.93. Entonces vengo para acá, 5.93 en PU. Ustedes les tienen como otro valor, les van poniendo con sus valores, ¿ok? La corriente de TAP 51, ¿cuánto era? 0.9 por unidad. El dial me parece que estaba en 0.11 y el tipo de curva, una IS plus. Y de esta manera ustedes tienen que presentar ya, cuando hacen coordinación, ajustes y coordinación de protecciones, siempre tienen que poner cuáles son los ajustes de esta curva. ¿Estuvo claro? Listo. Ahora les toca hacer ya de la otra a ustedes, para que practiquen. Tienen unos 10 minutitos para que vayan haciendo, ¿ok? Hasta las 5 y 10, ¿sí? Vayan haciendo y me van presentando a ver qué es lo que van obteniendo. Vamos a hacer eso ahorita que Es, a ver. Ajuste. Cabecera, sí, otra página. Cabecera. hacemos el relé intermedio, ¿verdad? Y no, este ya es de cabecera. El de acá. No sé cómo le digo. Bueno, ya. Sí, el de cabecera. Pero ¿qué vamos a hacer de este? No, de este ya hicimos. No, hicimos el de acá. No, acá no hay relé.
Acá en el relé, hay acá. Este el relé. Este es sólido relés, este y este. 1270. 1, 2. 2, 7, 9. Ya. Primero es demanda máxima, flujo de potencia. A ver, espérate. Eso y ese. Pero un flujo de potencia. ¿Va a ser el mismo valor, verdad? No, No, va a ser mayor. Con un flujo de potencia y demanda máxima, ¿verdad? Ya. Aquí me da la corriente de este de aquí, ¿verdad? Acá Sí. en cambio fue 0,509, acá me da 1,278. Ajá. 1,279. Sí. Ajá. Pero tienes que cambiar esto. 1278. Listo. Ahora sí. Ahora, después, ¿qué más sigue? Ya estamos aquí en demanda máxima y corrimos el flujo para calcular el signo. Después, ahora nos vamos a demanda mínima y ponemos el alcance al 100%. El alcance 100% y cortocircuito mínimo. A ver, abrimos demanda mínima. A ver si aquí. ¿En el nodo o es en el otro? Es la línea que En el no. Técnicamente daría lo mismo, pero no sé por qué sale. a ver, aquí era este era bifásico, este era mínimo y aquí loco era este de aquí, este valor de red, este de aquí, ¿cómo sé qué valor es? Es dato, la impedancia de Frey. Y en este caso Es 4 y 4. ya, 4 y 4, bueno, aquí va a ser en el terminal este y aquí va a ser al 100%, ¿verdad? No, ese era otro término. Control de Francia, que aquí se cambia este. Ya, ahí. O sea, sí, no sé por qué sale 0. Si haces en el punto, ahí sí. ¿Sabes qué le pregunto? Sí. Inge, una preguntita, por favor. 9, 5, 6. Una pregunta. Al momento de correr el cortocircuito ya en demanda mínima, ¿tengo que correr el corto en la línea o simplemente viendo, digamos, ya aplasto las consideraciones de que es el bifásico, las mínimas? Esto de aquí siempre mencionó que va a ser dato, ¿verdad? Sí, pero tú la puedes ir moviendo, poniendo más, poniendo menos, a través del ajuste que tú le hagas. Al 100% y bueno, ya en el terminal, o sea, yo pensaba que digamos si ponía en el terminal del nodo intermedio iba a ser en el nodo intermedio, pero y en el nodo de cabecera, o sea, bueno, pero O sea, dice desde el terminal de cabecera. Si tú le ves, dice distancia de falla from, desde el terminal ok, de cabecera. ya le sé, ya, y digamos, como aquí corro, ¿y por qué digamos aquí me salen valores de cero? Porque la corriente cortocircuito, la que está midiendo el TC, el equipo de medición está acá. ¿Este? Mira, ajá, Ok, 957 amperios, dice ahí. gracias. Ajá. Dije, Sí, no problema. a ver, por acá estaba. Y aquí se cambió este aquí, ¿verdad? 957, ¿verdad? Pero sí o sí dijo de 1.5 a 2. Toca bajar la impedancia. A 2 a ver. Toca bajarla. Entonces aquí te primero. Claro. 6, 6, 8. A ver,
Creo que están confundidos en dónde hacer el cortocircuito, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A ver, veamos. Hasta el 85% de la red de distribución 1, ¿quién está protegiendo? La instantánea de la red de distribución. ¿Verdad? Hasta el 85% de la red de distribución 2, ¿quién protege? La instantánea de la red de distribución. Del 85 hasta el 100%, ¿quién protege? La temporizada. De la red de distribución 2, ¿verdad? La temporizada. Y del 85 hasta dónde, algo que proteja la temporizada de la red de aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Y no puedo hacer también un poquito más. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si no opera la instantánea aquí? ¿Quién puede operar? La temporizada. ¿Sí? Como respaldo. Aquí sería como que solo hasta aquí, sin embargo esta curva está, ustedes se acuerdan, está traslapada, ¿verdad? Si no protege la instantánea, opera la temporizada. Y si no opera la temporizada, ¿quién me podría dar un respaldo adicional? La Temporizada. 51, pero del relé de cabecera. Entonces, ustedes para el alcance de la temporizada de la red de distribución 1 pueden elegir un porcentaje diferente al 100%. Porque no me conviene solo proteger del 86 al 100% teniendo cierto porcentaje adicional de la red de distribución 2 a la que podría dar un respaldo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir decidiendo hasta qué punto de la red de distribución 2 podrían dar un respaldo adicional. ¿Sí? ¿Y cómo podrían ir determinando eso? Siguiendo la relación de la corriente cortocircuito mínima versus la corriente de demanda máxima. Con tal de que esta relación sea de 1.5 a 2 veces, eso está bien. ¿Ok? Entonces, unos podrán proteger hasta el 20% de la red de distribución 2 con cierta impedancia de falla, otros podrán proteger hasta el 50% de la red de distribución 2 con otra impedancia de falla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo para ajustar la corriente de cortocircuito, de la corriente pick-up del 51 de cabecera. Y por esa razón es que siempre se ajusta desde el final hacia el inicio. Después, si ustedes tienen otros problemas acá, van a tener que ir haciendo lo mismo, a lo abajo. Entonces, lo ideal sería empezar en el 100%, es decir, en este punto de acá. Lo ideal sería ajustar o hacer un cortocircuito aquí, con impedancia de falla. Si es que no les da, ¿qué hacen? Disminuyen la impedancia de falla y disminuyen el alcance. Ya no alcanzo hasta el 100% de la red de distribución, sino que el 80%. No me da el 80, hago al 70, al 60, al 50 con diferentes tipos de impedancias de falla hasta que se cumpla la relación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, hagan eso ya es para a criterio de nosotros, ¿no? Sí. Ustedes deciden hasta qué porcentaje. Entonces, cuando ustedes presentan el informe, dicen yo hasta el 50% de la red tal con tal impedancia de falla. ¿Ok? Está protegiendo ese reloj. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan eso. Estoy corriéndole tanto, pongo control, estoy haciendo aquí, ¿verdad? Pero no pongo el 120% para que se pase. Si yo pongo el 202, 120. ¿No de? es aquí, y si pongo el 202 otra vez aquí, queda ahí, y el ladito que justamente se ve, y luego está con la relación. Porque si no, la corriente de flujo todo se va aquí. Porque la corriente de flujo aquí que no encuentro. Porque vamos a hacer la distribución. Tenemos 4 minutitos más para 5 y ya. De ahí voy haciendo yo la pick-up. Y de ahí ustedes que ajusten el dial, y de ahí yo hago el. ¿Sale?
Sí, con 1.5. al 50% de la línea, un 50% de la línea con una impedancia de 1.5. Pero ya ahí está, digamos, ahí están moviendo. Ya digamos, estoy viendo al 50% de impedancia de 1589, ¿verdad? Pero esto no estoy midiendo solo desde este nodo, o también con impedancia. No, es lo que mide este relé, el relé de acá. O sea, usas este valor. Ajá, el valor de este relé, no de este, el de acá. Ese de aquí. ¿Por qué tintas? Ah, es Por que- la impedancia, no es que yo usé una impedancia, no me la pegué. Yo puse de 1.5, entendí. tú pusiste de 2. Hace que la relación sea. Hace que la relación sea entre 1.5 de valor. Ajá. A ver, ¿Cuál es la corriente de demanda máxima para el relé de cabecera? Corriente va 1280. Pongámosle 1270. Ya está ahí. Esto sería aquí 1270. Listo. Ahora voy al escenario de demanda mínima. ¿Dónde hicieron el cortocircuito? Entonces, empezamos acá para que ustedes lo visualicen. Si es que yo hago un cortocircuito, mantengo el mismo, ¿verdad? Bifásico, mínimas corrientes, y voy a mantener este valor por el momento. Y vamos a ver qué pasa. Bifásico, mínimas corrientes con una impedancia de 5 ohms en R y en X. ¿Cuál es la corriente que está visualizando mi equipo de medición? 750 amperios. Este valor lo pongo acá. 750 amperios con una resistencia de falla de 5 y esto se está calculando automáticamente ya. Me dice que la relación es de 0.58, es una relación muy baja, ¿verdad? Entonces voy a estar bien cerquita a la curva, a la curva o a la recta del flujo de potencia. Entonces esto no me sirve. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para aumentar esa relación? La una es disminuir el alcance, hacer cortocircuitos más cercanos a la cabecera y disminuir la impedancia de falla, ¿verdad? Entonces voy a hacer otro caso acá. Segundo ejemplo, hagamos al 50% y bajémosle tal vez a unos 4 de impedancia de falla y veamos qué pasa. ¿Cuál es el valor de la corriente? 928. Meto este valor de 928 y veo qué pasa. La relación sigue siendo bastante pequeña, ¿sí? La relación sigue siendo bastante pequeña. Al ser una línea corta, si yo voy disminuyendo el alcance y mantengo la impedancia de falla, no va a tener mayor cambio la corriente de cortocircuito porque es una línea muy corta, de 1 kilómetro. ¿Qué es lo que va a influenciar más en la corriente? Esta impedancia de falla. Entonces, veamos si aquí le podemos poner unos 2 ohmios. Y con 2 ohmios obtenemos 1584. 1584 y dice 1.23, sigue siendo baja la relación. Tengo que hacer otro cortocircuito adicional. No le voy a poner con 2 ohmios, le voy a poner con 1.5 y voy a ver qué pasa. 1.5
y no al 50, sino que al 40%, digamos 1945, 1945, 1945. Y con esto llego al 1.52, ¿ok? Entonces, esto de aquí se podría convertir en un problema de optimización entre distancia y qué valor de resistencia voy poniendo, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo prueba y error, pero eso podríamos mandar a un código aquí en Python para que vaya calculando diferentes impedancias y diferentes longitudes, teniendo como función objetivo encontrar 1.5 de relación. ¿Sí? Ahorita tenemos 1.52, me voy a mantener con eso. La resistencia de falla va a ser de 1.5 y la reactancia de falla va a ser de 1.5 ohms, ¿ok? De 1.5 ohms. El alcance, mira, aquí yo no puedo decir que estoy protegiendo el 100% de la red de distribución 2. ¿Qué estoy protegiendo? El 100% de la red de distribución 1 más un, ¿cuánto más o menos? Más un 40% de la red de distribución 2, ¿verdad? Estoy protegiendo el 100% de la red de distribución 1 como respaldo y un 40% de la red de distribución también como un respaldo. Listo, 1.52. Ahora para el dial. ¿Dónde hacía mi cortocircuito para el dial? Demanda máxima. Donde la protección pasaba de ser principal a un respaldo. ¿Dónde pasa de ser principal a un respaldo? Al 86%. ¿Qué es el 86%? Trifásico, máximas corrientes, sin impedancia de falla, y ejecutamos. Y nos aparece acá. Y tienen que hacer exactamente lo mismo para que aquí sea 300 milisegundos de diferencia con instantáneo. ¿Sí? A ver, ¿cuánto le dio de dial ahí? 0.07. 0.07. Sí, pero yo tengo la distancia con el 80% más o menos. Yo le corrí con 81. Y le cambió el tipo Sí, de le curva. cambié el tipo de signo tipo A. El tipo de curva también es importante, que si es que en un relé ya le pusieron clase A, en el otro también tiene que ser clase A. Se debe mantener el tipo de curva. Le puse 2.34. El 80 esto debería ser un poquito más para nosotros, para nuestro caso. 1, 6. Tal vez podría estar por ahí en el 385, parece, ¿verdad? A mí me dijo 331. Ok, está bien. Bien. Debe estar alrededor de los 300 milisegundos. Ha Ahora, estado 100, ¿no? disculpa. Ese valor ha estado 100. Claro, es que aquí tiene 100. Sí, por eso sería de ese, los 385 menos los 100. Ahí me tiene que dar un valor alrededor de 100, 300 ¿cierto? milisegundos, más o menos. Si es más, mejor. Puede ser 200, 300, 400, pero se dice que es más o menos 300 milisegundos. Ok. 300 milisegundos es prácticamente la velocidad. Una vez que ustedes hayan hecho eso, ajustaron las dos curvas. ¿Okay? Están ajustadas las dos curvas, pero ¿qué no están? No están coordinadas.
que no están coordinadas estas dos curvas. Entonces está ajustada esta curva y está ajustada esta curva, pero no están coordinadas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para coordinar las dos curvas? Y esto fue pregunta del coloquio también, que les tomé. ¿Cuál es el, creo que les pregunté cuál es el margen de coordinación? Y por aquí está. ¿Cuál es el margen de coordinación? Aquí está. ¿Cuál es el margen de coordinación que debe haber entre los relés? 300 milisegundos de diferencia entre cada relé, ¿ok? ¿Y dónde yo puedo observar esa diferencia de 300 milisegundos entre los dos relés? Donde tengo las dos características temporizadas, que sería aquí. ¿Dónde tengo que hacer el cortocircuito para que me aparezca ahí una corriente corta? Ya hicimos con esto. Al 86% de la red de distribución, 2, ¿verdad? 86%. Ahí tengo las dos temporizadas. Mira, acá nuevamente. ¿En qué escenario lo tengo que hacer? En demanda máxima, porque es para el dial que está bien. El 86% ejecutar. Ahí tengo las dos. Le voy a quitar el split para que se vea como una sola curva. Entonces, ¿cuánto debe haber de diferencia entre estos dos? 300 milisegundos. ¿Okay? 300 milisegundos. ¿Cuánto hay? Aproximadamente 100. ¿Sí? Entonces, ustedes deben lograr que la diferencia entre estas dos curvas sea de 300 milisegundos. Y al final deben obtener una curva parecida a la que está aquí. Bueno, aquí la han hecho muy acá arriba, pero bien. 89, 1.26 y aquí la han puesto 600 milisegundos después. Pero debería haber 300 entre esta y esta de acá. ¿Okay? Entonces logren eso. Si no, tengo que seguir moviendo ya. El dial, el tipo de curva. La corriente pick-up ya no se cambia. Lo que deben modificar es el dial y el tipo de curva. ¿De los dos? ¿O Podrían ocuparle de los dos, ¿sí? De los dos. O sea, si cambias de la una curva, cambia la ya otra igual. ajustaste? No, relé mira, de cabecera? si es que una que ustedes suelen hacer es generalmente comienzan a subir esto de acá, ¿cuánto? 0.20. Ya, control F11, ¿cuánto hay de tiempo? Que es demasiado. Control F15. Control F11. Sigue siendo demasiado. Con 10. Control F11. 4, 5, 6, 7. Aquí tal vez me pueden decir hay 300 milisegundos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando con esto? Si no opera la instantánea del relé de cabecera, ¿después de cuánto tiempo opera la temporizada? Aquí está. A los 549 milisegundos. Y eso está bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que ir revisando ahorita. Claro, las dos deberían tener algo así. Pero no importa si es que, por ejemplo, la una prueba le hago tipo B y la otra tipo A. Generalmente cumple con que las dos sean las mismas. Pero si no, lo pueden ir probando. Esto tiene que ser de 300 milisegundos aproximadamente, esta diferencia. Y aquí sea 300, perdón, no sería 300, en este caso sería 400, ¿verdad? Aquí. Ahora sí, 400, 400 y la diferencia entre las dos, 300. Porque con falta una diferencia de 191. 200 milisegundos casi. Pero ¿qué valor de tiempo tiene? Aparte de modificaciones, casi 300. Ok. Sí, sería de modificar un poco nomás el dial o algo. Puedes tal vez subirla hacia abajo o bajarla hacia abajo. Ajá, es ir moviendo un poco las curvas. Dije, por ejemplo, ahorita ya le modifiqué el dial. Le subí 1 y me sube a 663 y ya tengo un margen de 200
65. Entre las dos tienes como 400, 400. Claro, en la una, en la una, por ejemplo, en la roja, la zona de intermedio, me da 298. Ya, y en la otra tengo un margen de 383. ¿Cómo le hiciste para que digamos? ¿Tu cuarto dónde está? Aquí. Ah, no, esta es la azul, perdón. Déjame ir haciendo la más o menos entre qué valores puedo ponerle Si yo protejo y le vamos revisando. entre el, digamos, yo estoy protegiendo con el rey azul, no solo hasta el 100%, sino hasta el 30%, que es el cálculo que protege hasta el 30% de la otra. Pero si es que la hago una análisis desde acá, aquí, digamos, al 30% le hago un cortocircuito, ¿verdad? Me va a proteger como primaria la instantánea hacia aquí, ¿verdad? Sí. De la otra. Mira, aquí no tengo. Está mi corto aquí y es como que protege la instantánea aquí. Y aquí está la diferencia de que esto no entiendo qué es. Pues aquí nunca me protege la otra, ¿verdad? Pues no debería. Instantánea me protege del relevo a los 0,360 segundos, ¿verdad? Aquí protege los 0,1, que es la primerita, los 0,360 segundos. Y este protege al, La de respaldo de la... ante la primera, pero al 1, y pico. Entonces tendría que ser así. Y el cortocircuito no, esa referencia va a ser, ¿verdad? ¿Para qué? Para... Para analizar ahorita hay un cuarto de analizar cuál es. Es que en esta compu, ¿Con ello está ajustado? Sí, sí. no debe poner el doble encima, hay que ponerlo. Entonces, ya, mira, está casi 400 y aquí está 705. Aquí está casi 300 y 400. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Algo así. Yo le modifiqué la curva, pero si es que lograron también con las... Ya lo hice así. A ver, 389, ¿cuánto hay de diferencia ahí? De aquí a acá, 383. Y aquí a acá tengo 298. Y aquí acá sí tengo 265 de margen. A ver, 683, 680 o 663. 663 menos 398, ¿cuánto es? La azul, Inge, Ya, digo que menos. si podemos tener curvas, de curva, No, ahí estoy ocupando una misma curva. lo mismo. Y no se solapan. No, 265. Y aproximadamente 300, ¿ok? Y Y aquí en la de aquí, sería 483, tengo 383 de margen. Y la de acá tengo de margen igual 298. 298. Sí estaría bien. Sin modificar las curvas, solo modificando el diámetro. Sí estaría bien. Sí está más o menos entre 200 y 300. Claro, es que también las consideraciones, no sé si tiene que ver las consideraciones de acá porque yo trabajé con un alcance de 1.20. Okay. Se me voy un 20% más de la línea de Jacob. Claro, porque a mí no me daba, cuando modificando las curvas, ahí sí. Sí. Ok, estaría bien. Ahí también pone los ajustes. Sí, ya le puse. Eso solo me gustaría cambiar el diámetro más o menos. Ya, ¿alguien más me llamó? Acá. Ya, esa es clase. Se está traslapando la instantánea con la temporizada. Inge, una pregunta. Digamos, yo puse que mi red de la temporizada de la primaria me cubra hasta un 30% de la secundaria, ¿verdad? Estoy haciendo, digamos, ahorita un corto al 50% de acá. El 50%. Ajá, aquí ya no me cubriría mi primera red de distribución. O sea, digamos, lo que estamos viendo ahorita es que tiene que cumplir. A ver, espérate, déjese hacer al 30%, que es donde debería actuar las. Pues,
Miren, aquí, digamos, este es el del el 2 y este es el 1, ¿verdad? Aquí. O sea, pero aquí, digamos, me actúa ya, me está actuando mi instantáneo. Desde abajo, si tú le ves, dice 0.1. Entonces en 0.1 está actuando la La instantánea del instantánea reloj del rojo. 2. Ajá. Claro. Si no opera eso, opera la temporizada del relé rojo. El rojo. Si no opera la temporizada, opera la temporizada del relé azul. Sí, ahí estaría. O sea, ¿qué es lo que tenemos que coordinar para que... O sea, que hay que ajustar y yo qué sé, hay que cumplir los 300 milisegundos, Pero en donde las Yo dos sé con son las tipo temporizadas. Y tocas Sí, yo tengo la desde de donde las donde dos la empiezan la temporizada. Yo tengo el Quítale yo el le slip de tengo ahí. al 80%, ustedes hicieron al 85 o algo así. Y de la otra también. ¿Dónde empiezan a ser las dos temporizadas? Solo ya lo han utilizado hacer Ahí, entonces el cortocircuito tiene que ser ahí. Y de ahí veo los 300 milisegundos de diferencia entre las dos. No importa que después se empiece a notar esa diferencia de tiempo. Pero para que me dé el cortocircuito ahí, tengo que hacer ya el 86%, porque si eres más del 85, Sí, de la luz no solar. tiene que ser temporizado. Entonces no es al 50, es al el 86%. intermedio. y ahí tiene que cumplir las 300 milisegundos entre esta y aquí. Y la de arriba. Ah, ok. Hazle al 86%. Y bueno, ahí sí, 86. Ahí tienes. Puedes bajarle, pero tienes que dejarles margen de 300 para cada Esa lado. es la diferencia que siempre tiene que ser de 300 milisegundos. Esa es la diferencia. Ya, gracias. Prueben con las curvas inversas. Ahí está bien, hija. Ahí se puede. Ah, no. O es porque se solapó. Claro, se está traslapando la instantánea con la temporizada. Inversas nomás. Esa y la otra también. Puedes probar. Las dos con ¿Y inversas. ahí sería la diferencia? 651 menos 398, ¿cuánto da? Es como 250. 150. Pero lo que te decía era, si es que no opera la instantánea del azul, después de cuánto tiempo está operando la temporizada, con el puntito ahí arriba, que dice 496, casi a los 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo tienes entre la instantánea y la temporizada del azul? Pero tienes que como considerar que te quede 150. No, del azul. De Solo de 100. La instantánea está en 100 milisegundos. ya 400. Y la temporizada está en 500 milisegundos, entonces tienes 400 milisegundos de diferencia y eso tiene que ser 300. Y ahí, o Se están cruzando las dos curvas. no tiene que cruzarse tampoco. Así no. Tampoco. Quítale el stick. Sin el slip, sin el split, ponle. Pero ahí sí, sin el split. Las inversas sin el split. Quítale el split. Clic derecho, quítale el split curve. La otra también. Ajá, con esas curvas da. Sí. Ahí revisándole cuánto está. 391, 600 y empieza en 300, ¿verdad? Sí. Como 340. Entonces, más o menos le ajusté con estas curvas de acá. Yo la. Mira, está ajustada Esta. con curvas inversas, ¿sí? Y XB dice inversas. La corriente de pickup se mantiene, pero el tiempo del día es el que cambia. Para este caso tuve que cambiar a 1.21, esta de aquí, con el otro tipo de curva, 1.21. Y era IEEE inversa, ya no era IS. IEEE inversa. Si es que les dio con otro tipo de curva, está bien, ¿ok? Y la de acá, más o menos con igual el mismo tipo de curva, pero el dial en 0.55. Entonces yo hago el cortocircuito aquí, tengo 388, de hecho podría subirle un poquito, 1.22. Control F11, 391, 400 milisegundos. 100 más 300 puede darme alrededor de 400 milisegundos.
Si yo hago el cortocircuito acá al 86%, ¿qué tiempo me tiene que dar? 388 está un poquito bajo, pongámosle 2 más. Control F11, mira, 400 milisegundos. De hecho, este de aquí también me podría subir uno más. Ahí tengo 400, 400. Y entre las dos, hago el cortocircuito acá. 86%. Y tengo 395 menos 731. Calcular. ¿Cuánto tengo? 731 menos 395. 336 milisegundos, ¿sí? De diferencia entre esta curva y esta curva de acá. Y ahí sí están ajustadas y coordinadas las curvas. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes tendrán que ir revisando los tipos de curva, dónde hacer los cortocircuitos, pero lo que tiene que quedar bien claro es dónde hacer el cortocircuito, en qué escenarios de demanda y con qué impedancias de pago, ¿sí? Si saben eso, ya lo demás es ir poniendo datos aquí. Ahora, ¿está claro esta parte? No sé si tuvieron problemas. Ahora pregunten cualquier cosa. No, la próxima semana ya no me acuerdo nada. ¿Alguna pregunta, compañero? No, toca revisar nomás, ¿verdad? Por acá, preguntas, compañera, ¿está claro? Ya revisando el video y todo para verificar. ¿Sí? ¿Cuál? ¿De cuál Loco, releve? ahí mira, ve. Ese lo hicimos hasta el 100%. 0,568. ¿Y dónde está del instantáneo? Calculamos De cabecera, 100% de la red de 0,56 distribución. y acá El 0,1. relé es el y para el otro relé íbamos viendo disminuyendo el alcance, disminuyendo la impedancia de falla hasta que se cumpla la relación. Pero ahorita de acá como No, el relé de cabecera, el cortocircuito tengo que hacerlo. A ver, para el relé de aquí, los cortocircuitos del cortocircuito sí o sí lo tengo que hacer acá. ¿Sí? Para el relé de acá, puedo empezar desde el final, y si es que no se va cumpliendo la relación, podría de hecho incluso llegar hasta el nodo de aquí, ¿sí? Como mínimo. Pero si es que puedo un poquito más, hasta acá, lo debo hacer hasta más de acá. Sí, pero como mínimo sería mucho. Ustedes pueden empezar de acá, no me da la relación, hacen al 50, no me da la relación, al 40, al 30, al 20. ¿Sí? Sí, es lo que les dice para el informe, veamos. ¿Qué les pide para el informe? Una descripción detallada de los pasos necesarios para ajustar y coordinar los relés de sobrecorriente de fase. Solo los de fase, ¿sí? Los de neutro no los revisamos. En un sistema eléctrico utilizando el Silent Power Factor. Las tablas de los valores de ajustes de la corriente de pick-up, dial y tipo de curva. Ojo que aquí me faltó poner los ajustes de acá, ¿no? Esto me falta. ¿Qué más? Las curvas de tiempo sobre corriente de los relés de fase coordinados, explicar los márgenes de coordinación, tiempo y las consideraciones que se debieron tener en cuanto a la práctica. Al final, ustedes cuando estas curvas de aquí ya las tengan ajustadas y coordinadas, le van a sacar una captura, se le van a guardar solo esta parte, ¿sí? Solo esta parte, y le van a poner ajuste y coordinación de relés, ajuste y coordinación de relés de sobrecorriente 50 y 51, ¿sí? Ajuste y coordinación de relés de sobrecorriente 50 y 51 y le vamos a guardar. Y para el informe van a tener que presentar en esta pregunta 7.2.3 lo siguiente. Van a presentar cuatro ejemplos en esta pregunta 7.2.3. Van a presentar cuatro ejemplos, es decir, en esta pregunta 7.2.3 van a explicar esta curva ustedes, van a explicar esta curva y después de esta curva van a poner cuatro ejemplos, ¿ok? Entonces en esos cuatro ejemplos ustedes pueden correr cortocircuitos al 50% de la red de distribución 1, al 20% de la red de distribución 2,
en demanda máxima o en demanda mínima, con impedancia de falla, sin impedancia de falla, los cortocircuitos que ustedes quieran, pero 4, ¿ok? 4. De preferencia hagan 2 en demanda máxima y 2 en demanda mínima, ¿sí? 2 en demanda máxima en cualquier punto de la red. ¿Y qué es lo que van a presentar ahí? Me invento. Yo para mi informe hago un cortocircuito al 50% de la red de distribución 1 en este caso. ¿Qué voy a presentar? Imprimo y voy a presentar esto de aquí, voy a presentar como anexo, ¿no? Esto, ¿dónde hice el cortocircuito? Como anexo. ¿Y dónde cayó esto de aquí? ¿Okay? Entonces eso lo van a imprimir y lo van a poner como anexo. ¿Y qué es lo que quiero ver? Ustedes me expliquen. ¿Quién está operando al 50% de la red de distribución? Si el cortocircuito cae aquí, ¿quién opera? El 50 del relé de cabecera. Si es que no opera el 50 del relé de cabecera, ¿quién opera? El 51 del relé de cabecera, ¿sí? El 51 del relé de cabecera. Lo mismo, me invento acá. Hago el cortocircuito acá. ¿Quién opera? El 50 del relé intermedio y el 51 del relé intermedio, ¿verdad? Y aquí no voy a tener protegiendo el 51 del relé de acá porque le protegí únicamente hasta el 40%, ¿verdad? Si ustedes hacen el cortocircuito a un 20% o a un 10%, ahí sí tendrán las dos temporizantes. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan 4 ejemplos con cualquier impedancia de falla y en los 2 escenarios de demanda. ¿Sí? Y expliquen para el informe cómo deberán estar operando. No, 2 en demanda máxima y 2 en demanda mínima. 4 en total. Y coordinación de relés sobre corriente 50-50. Ya nomás subimos esto. El archivo de Excel, el archivo de Power Factory, el archivo el archivo de Excel, también suban este gráfico que sacamos de aquí del ajuste y relé, serían 2, con el archivo de Power Factory 3, ¿no? Y el archivo de Word que lo tienen 4, serían 4 archivos. Listo. Entonces no se olviden, la próxima semana veremos el coloquio, haremos el coloquio y será algo parecido a esto, ¿no? Yo les doy un sistema, ustedes pongan T6, ustedes ajusten y ustedes coordinen las curvas de los relés, ¿ok? Entonces tienen que aprender a crear T6, tienen que aprender a crear relés, tienen que aprender a ajustar ajustar relés y tienen que aprender a coordinar los relés. Entonces todo eso se va a evaluar porque eso es lo que hemos visto este primer video, ¿ok? Pueden practicar con este mismo sistema o con cualquier otro sistema, ¿ok? Listo. ¿Sí? Le guardé como aquí está, ajuste y coordinación de relés de sobrecorriente 50-51. Okay. Con todo, igual esta reunión quedó grabada en el grupo GR1. Ya les voy a enviar también al grupo GR2 para que quede el video y al grupo GR3 también para que puedan hacer las personas que no pudieron asistir, ¿ok? Entonces, hasta aquí sería. Pero la carpeta de la revista. Sí, por favor. Esta no es práctica 3, parte 2. Ah, sí, esto es práctica 3, parte 2. Esto es práctica 3, parte 2. Entonces, creen desarrollos, grupo 1, práctica 3. Dentro de esta laguna está. Pusieron parte 1 y parte 2. Sí, yo sí. Entonces, claro, los que no pusieron parte 1 y parte 2, claro, en parte 1 creemos otra carpeta que diga parte 2. Señora Andrea, no. esto guarda en una sola carpeta que diga parte Data 1 mana. y una carpeta que diga parte 2. Grupo 3. ¿Cuál es? Este. Aquí clic derecho. Práctica 3, Exportar. crear parte 1 y parte 2. Sí. Ahí está. Esto para que 3 también está creado, ¿verdad? Parte 1 y parte 2. Vayan subiendo sus carpetas y con eso nos veríamos ya la próxima semana. Que vengan revisando la teoría y vengan revisando
ya la parte de Power Factory de ajustes. Van a tener 2 horas para que puedan resolver un problema.